Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Esta noche os proponemos diferentes aventuras en este mundo del misterio. Comenzaremos conociendo a las valquirias, esos seres legendarios que ayudaban en la guerra al dios Odín. Mujeres misteriosas que dejaron de ser leyenda para convertirse en una realidad aterradora. Un poco más tarde viajaremos hasta el océano a la búsqueda de unas naves misteriosas. Las llamaron las naves negras y cambiaron la faz de la Tierra. A bordo de ellas iban navegantes audaces y desconocidos que fundaron un nuevo imperio en tierras ignotas. Para terminar, revisaremos un pedazo de nuestra historia oculta. Estas son nuestras propuestas para hoy. Todas ellas en un nuevo viaje hacia el misterio que ya comienza y al que eres especialmente bienvenido. Y antes de dar paso y saludar a nuestros dos invitados, abrimos nuestros canales de comunicación. Se me había olvidado, tenemos 5 premios como siempre. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es. En Twitter nuestro lema es Blanco Radio. Y saludos a todos los que estáis ahí conectados en el Facebook. Y saludar ya a nuestro primer invitado que tengo a la derecha, Miguel del Rey Vicente. Buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todo? Un placer que estés bien, un placer que estés de nuevo con nosotros para disfrutar de hacer radio con vuestra compañía. Escritor español, dice la Wikipedia, ya eres importante, estés ahí. De historia española y europea, director de la revista Rister en su segunda etapa. Has escrito un mogollón de libros y no sé cómo lo haces con este señor que está al lado. Con paciencia, con mucha paciencia. Don Carlos Canales, buenas noches. Buenas noches. Escritor también, bienvenido al programa, es un placer que estés aquí de Gracias. nuevo. Déjame que diga, tú tienes un currículum también licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gestión Informática de Empresas y secretario general, esto es lo que más me llama la atención siempre, que fue cuando te conocí, del Boletín Oficial del Estado. Sí, pero en los años 90. Bueno, pero secretario del Boletín Oficial Sí, yo del era Estado. ilustrísimo señor con 29 años, fíjate, cosas como degenerado. Yo no digo nada, ahora se dedica a hacer cerveza, cada uno... No, es verdad, es una parte de mi carrera administrativa. Y antes de irme, y alguien lo colocó, ya una vez lo comenté, yo creo que aquí, que yo creo que los de Miguel también, que los datos nuestros están sacados de la solapa de un libro. Sí. Y luego, sí, de la solapa, ligeramente actualizados, con algún detalle, y hombre, está simpático que alguien te lo haya cogido ahí, es una cosa... Eso garantiza algo, que suelen ser correctos, claro, por lo menos. Los míos no, yo no sé dónde lo han sacado y algunos datos míos están bastante equivocados, pero bueno, yo no sé cómo hay gente que se dedica a poner datos de los demás en ese... Es tan asombroso que yo ya he comprobado, y supongo que Miguel también, que cada vez que sacamos un libro hay alguien que lo coloca automáticamente. Sí. Y no es la editorial, Sí, ¿eh? sí. No es la editorial. Sí, lo ponen directamente en Wikipedia. no es la Bueno, está editorial. bien.
Está bien, Déjale. está bien. Estos señores están sacando libros, cada 10 minutos sacan uno nuevo. Esta noche queremos pasar revista a dos de ellos, uno de ellos que se llama Valquiria y el último, ¿no? Se llama Naves Negras, la ruta de las especies. Valquirias es anterior, Valquirias salió a finales de diciembre y octubre, noviembre quizá, y Naves Negras no, Naves Negras acaba de salir ahora. ¿Y cómo sacáis tanto tiempo para escribir tanto? Pues y sobre todo tan profundamente porque investigáis en la historia, sobre todo. Trabajando muchas horas y luego somos dos. Y hay algo más, duda. tenemos luego las infografías, dibujos, ilustraciones, mapas, hay un equipo de gente con nosotros. En total los libros se hacen entre 5 personas, de los cuales los textos son nuestros, y normalmente estamos trabajando siempre como mínimo en 4 o 5. Claro. A muy largo plazo a veces y a corto, depende de lo que se tarde. En algunos se tarda muy poco y en otros se tarda mucho. Sí, es que depende. 5 o 6 horas diarias pues dan mucho de sí, luego somos dos, pues son 5 por 6 por 2, 12 horas. Sí, trabajamos mucho. ¿Trabajáis en 4 o 5 libros al mismo tiempo? Sí, claro. Sí, es la única forma. Es la única forma. Uno se va documentando, otro se va escribiendo, otro se va montando, otro se sigue. Entonces es la única forma de conseguirlo. Si no, es imposible. Más 20 años de trabajo, 25 poco más de 20, ya. 25, sí, 25 ya. ya. Somos muy viejos ya. 25 ya. ¿Y por qué os ha dado por redescubrir la historia naval de este país? Atentos esta noche, digo a nuestros oyentes. Al menos a mí me ha pasado. He descubierto un montón de cosas que no tenía ni idea de españoles que estuvieron en diferentes lugares. Llegará el momento. Lo hablaremos. Pero ¿cómo os da por redescubrir la historia naval? No, pues porque no está escrita por lo menos como a nosotros nos gustaba que estuviese escrita. Estaba escrita de una forma, pues no sé, un tanto... No sé cómo decirte. Aburrida, la palabra. Sí, vamos a decir aburrida. Vamos a decir aburridas. Para no molestar a nadie, vamos a decir aburrida. Era un poco clasista, quizá, ¿no? Nosotros queremos que nuestros libros lleguen a todo el mundo, queremos que todo el mundo pueda leerlos sin ningún problema, que le guste como una novela de aventuras. Eso siempre ha sido nuestra forma de escribir y nuestra ganas. Miguel y yo tenemos la misma edad, venimos de la misma formación, y decir, de la España idéntica. Aunque no lo parezca, porque él está mucho más mayor. Y es verdad, porque nosotros, no sé, pues yo no sé el caso de Miguel, pero todo el mundo cuando éramos niños leíamos a Julio Verne, a Salgari. Claro, sí. Y entonces, claro, decir, bueno, pero tratáis de contar la historia como... Es que la historia española es digna de de eso, es que es asombrosa. Entonces, nosotros no entramos tanto en consideraciones morales, porque es una absoluta estupidez intentar valorar con criterios del siglo XXI lo que hace un señor del siglo XVI. Exactamente. O sea, esa es la mayor ridícula del mundo. Mira, vamos a un ejemplo muy sencillo. Si tú ves películas de cine americano en Hollywood, que son el 90% de las que se ven, hay un detalle muy curioso. Se desarrolle donde se desarrolle el periodo histórico, los protagonistas, aunque sean del sur más profundo, nunca tienen esclavos. Claro. Jamás. Bueno, últimamente ya no fuman tampoco. Entonces es una cosa absolutamente ridícula. Que decir, empiezas a utilizar tus criterios para intentar explicar un tiempo donde esos criterios no tenían ningún valor. Entonces realmente una de las cuestiones que nosotros hemos intentado es, siendo correctos, no ser al 100% políticamente correctos, por si no la historia es incomprensible. No tendría ningún sentido. Es decir, sería absurdo. Nosotros escribimos un libro sobre la esclavitud. Es un libro, creo, duro para leer para cualquiera, pero si, claro, empiezas a contar lo que pensaba sobre la esclavitud alguien del siglo XVI-XVII con criterios actuales, el libro es que pierde toda su lógica. Yeah. Además es que no, exactamente es lo que ha dicho Carlos, es que no tendría ninguna lógica. O sea, hay que ver, eso lo hemos dicho siempre, hay que leer nuestros libros, intentar leerlos por lo menos desde el punto de vista del actor del libro, ¿no? Yeah. No del autor, porque es muy fácil hacerlo del autor. Del protagonista en su tiempo. 2:17, 1:17 de las Islas Canarias. Creo que tenéis que dar saludos. Yo, por mi parte, a todos los taxistas de toda España que nos escuchan. Sí, yo al taxista que me ha traído, que lo iba a poner a las 2 para oírnos. De la isla de La Palma, a los autobuseros, a gente que está trabajando en este momento. Hay conductores de autobús en Madrid y en otros sitios que hacen callar a la gente para escuchar el programa a estas horas, imaginaros, ¿no? 2:17, un placer que estéis ahí. Nos vamos de viaje con estos dos señores a disfrutar de la historia y del mundo de la radio. Comenzamos nuestro viaje hablando de mujeres de leyenda, las valquirias. En la mitología nórdica, las valquirias eran 12 hermosas divinidades femeninas que habitaban en el Valhalla, el paraíso, donde recogían las almas de los héroes muertos y las recompensaban por sus hazañas terrenas. Estas audaces diosas de la guerra cabalgaban por el aire, presenciaban los combates que ellas mismas arbitraban y escogían a los combatientes que morían en las batallas, aunque siempre subordinadas a Odín, su padre y dios supremo.
Las mujeres alemanas, al igual que las valquirias, desempeñaron un papel importante en el Tercer Reich. De hecho, la llegada al poder de Adolf Hitler en 1933 no habría sido posible sin su apoyo ni su voto. En cualquier caso, no todas aquellas mujeres, aunque apoyasen al nacionalsocialismo, cumplían a rajatabla el lema de las 3 Ks: Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina, iglesia. Es más, aunque el régimen exigía un prototipo tradicional de mujer ideal, sencilla, sana y fecunda madre que esperaba en casa junto con la prole familiar, muchos líderes del Reich no predicaban precisamente con el ejemplo. Preferían a la joven bella y exótica, mujer independiente, de maquillaje y ropa cara. Algunos ejemplos de esas valquirias fueron mujeres enigmáticas y curiosas, como Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda Joseph Goebbels y amantísima madre, cuya adoración por Hitler se cree que le hizo elegir nombres para sus 7 hijos que empezaban por H. La fiel y valiente piloto Hannah Reitz, sin olvidar a Su Alteza Serenísima, la princesa Annie Friedreus von Paulen, más conocida por haber sido una de las cantantes del famoso grupo sueco ABBA, que fue fruto y víctima del proyecto Lebensborn, entre otras. Conozcamos algo más de estas extrañas mujeres denominadas las valquirias del Tercer Reich. Esta noche, en Espacio en Blanco, un número para enviar mensajes, que es el 28077, ayuda a Nepal, que la gente que llame y sabe que ese euro, que esos 2 euros que vale el mensaje, pues se convierte en vida. Era el Padre Ángel que nos recordaba esa campaña en la que seguimos participando, Ayuda a Nepal 28077. ¿Quiénes eran las valquirias? ¿Os ha gustado la introducción? Sí. Lo habéis explicado muy bien. Y sobre todo, como habéis hecho muy bien el desarrollo, nosotros de lo que hablamos, como ya los oyentes pueden sospechar, es del papel de las mujeres en el Tercer Reich, sí, entre 1933 y 1945. En todos los papeles que jugaron en el diseño que Alemania, la Alemania nazi, había hecho del papel de la mujer dentro de su régimen. Un detalle muy interesante que habéis comentado, eso es fundamental. Hay que tener en cuenta que Alemania era una dictadura en la cual, como suele ocurrir en general en casi todas las dictaduras, bueno, alguien podría decir que las democracias también, la calidad de los dirigentes deja mucho que desear. Entonces, y sobre todo, si estás muy próximo, en un caso como era el caso alemán, o la Rusia soviética, hubiera sido muy parecido, en estructuras de partido único, donde es muy fácil que al final el grupo dirigente acabe reorientando la política que quieren hacer con cualquier grupo social, con cualquier elemento, hacia determinados tipos de intereses que acaban alejándose mucho de lo que es el principio pensado inicialmente. Es decir, lo que has citado, fíjate, lo de la cocina, niños, iglesia... Ese era el ideal, ¿no? Ya, pero ya planteaba un problema. Para una parte del nazismo la iglesia no era muy aceptable. Es decir, y hubiera evolucionado probablemente hacia un neopaganismo que lo hubiera separado mucho de ese concepto. El tema de cocina, que parece, dices, bueno, estás esclavizando o controlando a una persona dentro de un medio al que das un fin muy definido, chocaba también con que ciertos elementos que hoy curiosamente llamaríamos de progreso dentro de la Alemania nazi, hacían también empujar a que el papel de la mujer fuera mucho más importante de lo que en principio se había pensado. Por ejemplo, has citado el caso de la aviadora, de Hannah Reitz. Es muy interesante porque estaba también bien vista en el Reich, por otra parte. ¿Por qué? Pues por una razón, porque por otro lado representaba algo que los adversarios del régimen nazi no tenían o no defendían. Entonces, es una mezcla de cuestiones
que podían acabar en elementos totalmente alucinantes. Te estoy marcando porque los casos que has puesto son muy buenos para luego comentar. Sí. El caso de los Lebensborn es demoledor. Es decir, es un verdadero disparate. Es decir, tener auténticas granjas de niños, para tener niños tal y como tú querías que fuesen. Pues la verdad es que daría para mucho, pero realmente nosotros pensamos que se trataba de un tema muy poco conocido y sobre todo muy mal interpretado. Exactamente, sobre todo muy mal interpretado porque, entrando a lo que decíamos al principio, hay que tener en cuenta que esa visión que se tiene de la Alemania nacionalsocialista, oscura, triste, en el que todos van de negro, en el que todos van, la Gestapo está persiguiendo a todo el mundo, eso, que es cierto que pasa, esa imagen aparece sobre todo durante la posguerra. Hay que tener en cuenta que en 1938, cuando los Juegos Olímpicos de Berlín, es Coca-Cola la que el principal sponsor de los Juegos Olímpicos. ¿Sí? 36, sí. 2 años antes. Bueno, sí, perdona, el 36. No, es que estaba pensando que en el 37, sí, en el 36 son los Juegos Olímpicos de Berlín y es Coca-Cola el principal sponsor. Estaba pensando que en el 37 Walt Disney, la Disney normal, Blancanieves la estrena en Berlín igual. Y Dachau había empezado a funcionar en el 33. El campo de concentración de Dachau. O sea, que había como dos mundos, ¿no? Por un lado estaban haciendo ya... Había un solo mundo, un mundo normal y corriente en el que mucha gente en Europa incluso envidiaba. Europa lo envidiaba. Claro, o sea, es increíble. Los ingleses, las chicas inglesas iban de Erasmus, vamos a decirle, a Alemania, a Baviera, que era donde estaban los castillos, donde estaba la gente bien, la gente guapa. Y Dachau funcionaba en 1933. No, pero a eso me refería a dos mundos. Es decir, esa sociedad utópica o bonita. Es que solamente había uno. Es que había solamente uno. El mundo utópico bonito. Lo que está diciendo Miguel es que en el fondo se sabía cómo trataban a la gente. O no se sabía, pero la Gestapo, si no, daba igual, la Gestapo pasaba por las puertas, llamaba y se llevaba a la gente. Ya. Pero Europa miraba a otro lado, ojo. Pero es que a partir de la posguerra parece ser que Europa no había mirado a otro lado nunca. Ya. Se cumplen 70 años de la victoria, bueno, de la derrota de los nazis en hoy mismo. Hoy concretamente. Hoy es el desfile en Moscú. ¿Es importante el papel de las mujeres para aupar a Hitler al poder? A ver, la sociedad alemana nacionalsocialista tenía un elemento esencial y es que intentaba generar dentro de la estructura de lo que ellos pensaban como ingeniería social un pueblo mejor. Un pueblo mejor en el sentido que se entendía, vuelvo a repetirlo como ha dicho Miguel, en toda Europa en los años 30 del siglo XX, y Estados Unidos incluido. La eugenesia se aplicaba en prácticamente toda Europa. Explica lo que es eso de la eugenesia. La eugenesia es la mejora de las condiciones estructurales raciales de un grupo, pura y simplemente por la eliminación de los elementos negativos o por la selección de lo que se considera mejor. Matando a quien... No, eliminando o intentando tener una tendencia, a veces no hace falta matar a nadie. Matando es el régimen nazi, los primeros que lo hacen, y esa es la salvajada. Pero realmente, como dice Carlos... Un ejemplo de la eugenesia es, por ejemplo, impedir que las personas, voy a poner un ejemplo duro, que tuvieran síndrome de Down no pudieran tener hijos. Pues eso es eugenesia. Entonces, automáticamente, y no estás matando a nadie. Y bueno, lo que se trataba en este caso era de seleccionar y buscar lo que ellos consideraban, entre comillas, un pueblo mejor. Por lo tanto, cuando tú estás haciendo algo así, dado que los niños los tienen mujeres, ya estás asignando por narices un papel muy importante a un elemento de tu sociedad. Entonces, basándote en que tú tienes unos criterios de ese tipo, cualquier cosa que hagas, dado que exige una planificación estatal, en el caso nazi, no era una democracia liberal como las nuestras hoy en día, dado que estaba todo bajo el control del Estado, era el Estado que tenía el fin último de proteger a la sociedad. Hay que tener en cuenta que, aunque hoy también está muy pasado de moda, y es un disparate, se creía de verdad en lo que ellos llamaban los espíritus de los pueblos, y creían de verdad en el darwinismo social, en que las naciones eran como los seres vivos, que se adaptaba, sobrevivía el que se adaptaba mejor o el que se consideraba mejor. Esa es una de las bases del nacionalsocialismo, el darwinismo. Claro. No de los seres vivos. Al final no sé si me has contestado. Las mujeres tenían sirvieron para upar a Hitler al poder. Sí, claro. Completamente, Ellas tenían voto. Completamente. Tenían voto. En la Alemania Weimar era una democracia. Entonces, claro, Hitler ganó las elecciones. No llega porque sí, no llega como Mussolini, por un golpe de Estado. Entonces, esto es un hecho cierto. Y además, el rey les ofrece unas enormes posibilidades que prácticamente ninguna nación del mundo tenía entonces, de acceso a elementos de comodidad de vida y de incluso ascenso social y de mejora de sus condiciones
muy notables. Las autovías simplemente, las autovías, los coches para todas las familias. Se ha llegado a decir que es un absurdo que las autovías se hacían porque Hitler había planteado el que así los vehículos blindados pudiesen ir de un sitio a otro más rápidamente. No es cierto, las autovías se hacían para que la gente tuviese vacaciones y pudiese ir a sitios de vacaciones. Todo eso hizo que Hitler llegase al poder. O sea, no... Y es cierto, antes de una mínima pausa que tenemos que hacer, que en un principio querían mujeres con las 3 Ks. Sí, claro. Decíamos, cocina... Porque es el elemento tradicional, básico. Lo que pasa que eso empezó a evolucionar hacia otra cosa porque el régimen nazi no era monolítico, tenía sus tendencias, como todo. Es decir, en el régimen nazi había desde gente que venía, no sé, por decir una manera, de la aristocracia católica bávara, por poner un ejemplo, hasta tipos auténticamente neopaganos que creían en un mundo nuevo y completamente cambiado, es decir, que caminaría hacia algo totalmente inesperado y distinto a lo que había en el mundo occidental. Entonces, esos elementos formaban parte ambos del nazismo. Sí, y bestias salvajes que utilizaron el nazismo para subir en la escala social algo que jamás podrían haber hecho en otro sitio. Efectivamente. Sin embargo, a pesar de que ese era el ideal de mujer, muchos de los... gerifaltes preferían a la, como decíamos ahí, mujer pintada, bien vestida. Pero eso ha pasado siempre. Eso pasa siempre, y más en las dictaduras. Siempre. Eso es típico, además. Eso es como si dices, no sé, que al líder de Corea del Norte le gusta la música rock. Pues sí, claro, y el pueblo no puede ni ver la tele, pues es lo mismo. Es decir, efectivamente, es así. Es decir, eso es clásico de las dictaduras. Eso es un elemento... Y de los que no son las dictaduras. Bueno, pero en las no dictaduras puedes llegar a saberlo. Pero en las dictaduras es una cosa que forma parte de un control de una élite que, por cierto, en parte es un premio. ¿Sí? Para los que llegan al poder, claro, como ocurría en la Rusia comunista. Sí. Es decir, llegar a determinados elementos de... tú eres un gran deportista y lo más probable es que acabas como coronel del Ejército Rojo y teniendo unos privilegios que el pueblo no tenía. Mujeres bonitas, jóvenes... Claro, tienes lo que tú quieres. Que le gusten a las jovencitas de 17 años, eso no es de las dictaduras, eso es de todas partes. ¿Sí? Hombre, ya me contarás. 2:30, 1:30 las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional, este es el Espacio en Blanco. Y en principio, hablando de las Valquirias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. A hombros de gigantes. Hay muchas maneras de tocar el cielo. Allá donde miremos, veremos cristales. 25 miligramos de vida. Organismo. Una dosis de pensamiento científico. Un universo de moléculas y el ingrediente estrella. Definió los periodos geológicos silúrico y de... A hombros de gigantes, con Manuel Seara. Conocemos cómo son las hormonas. Los lunes de 2 a 3 de la madrugada tienes una cita con la ciencia. Sabemos a qué se deben sus... Abre los oídos. Somos Radio Nacional. Y ahora estás en el Espacio en Blanco, 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir esta noche con 2 monstruos, escritores de la historia, dicho en el buen sentido. ¿Qué era eso del proyecto Lebensborn? Fuentes de vida, es el nombre en alemán. Fuentes de vida. Era, vamos a ver, la sociedad alemana, aunque ahora entre defensores, porque son defensores del nazismo, intentan demostrar, ocultar un hecho evidente, y es que los nazis tenían un proyecto no solamente eugenésico, sino un proyecto racial. Ellos buscaban como objetivo final el crear una raza nórdica perfecta. Ellos sabían perfectamente que Alemania era un país donde la población estaba muy mezclada como en toda Europa, pero ellos tenían un objetivo muy claro de lo que buscaban y querían. Entonces los Lebensborn, las fuentes de vida, nacieron en principio como un mero elemento de apoyo a las madres que iban a tener hijos y que estaban vinculadas al Partido Nacional Socialista, es decir, un sistema de apoyo. Los nazis como... A las madres solteras. Sí, voy a preguntaros si tenían madres marido. Solteras. Al principio sí, pero fíjate que es muy curioso porque luego el Lebensborn se convierte en algo que se dan cuenta que puede servir a la perfección para alguno de los planes delirantes del nazismo, como por ejemplo la colonización masiva de grandes espacios del este de Europa. Entonces eso exigiría miles de colonos, aparte de miles de soldados, para el plan de expansión universal en el este que tenía la Alemania nazi. Esto, claro, exigía necesariamente el contar con determinadas personas que podían aprovechar para ir buscando o perfeccionando los elementos raciales que ellos querían, lo que ellos consideraban que tenía que ser el alemán del futuro perfecto. Por eso los Lebensborn, y es curioso, nacen dentro de los países ocupados, principalmente en los países germánicos. O sea, en los países que estaban vinculados étnicamente a los alemanes. Hay una excepción, hay uno en Francia. Y en general cada país ocupado tenía los suyos. Los había en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, en Francia, en Alemania, en Austria. ¿Qué serían como granjas? En cierto modo, no, al principio no, realmente. No exactamente. No. Eso se ha dicho mucho en películas, sí, pero no era eso. Pero no era eso. No producían niños como una industria. Claro, no era coger mujeres racialmente puras para mezclarlas con hombres racialmente puros, no. Verdaderamente lo que se cogían eran
madres solteras que dejaban a sus niños allí porque no podían encargarse de ellos, y si los niños eran racialmente puros, entonces sí podían utilizarse para el partido, etcétera. Pero lo que es verdaderamente un disparate de todo eso no es que no que haya mujeres solteras que tengan niños, sino que hubo un momento determinado en el que los hogares lo que hacían eran raptar niños. Ese es el mayor problema. De otros sitios, raptar niños de otros sitios que eran racialmente puros. La Alemania nazi tuvo una política completa de secuestro de niños, especialmente en Polonia y en la zona más que ellos consideran más nórdica, donde se dedicaron a secuestrar a centenares de miles de niños. Centenares de miles de niños. Todos los que fuesen blancos puros. Claro, que los enviaron a familias de adopción en Alemania. Lo interesante de este asunto tan terrorífico, que ha causado un dolor monumental en Europa, es que cuando la guerra acaba, algunos gobiernos, principalmente el de Polonia, el de Checoslovaquia, intentan recuperar a sus niños. Pero claro, esos niños habían crecido en familias alemanas. Claro. Entonces muchos de ellos nunca quisieron volver a lo que es Chequia, Eslovaquia o Polonia, por poner ejemplo de los más afectados. Entonces, claro, porque al fin y al cabo ya no eran parte de ese mundo. En Noruega también ocurrió, pero en Noruega había un factor distinto. Es que en Noruega el secuestro institucional no fue tan extendido, porque era al fin y al cabo un país ocupado de una manera más benévola, dado que era un país que consideraban pariente, en tanto que Polonia era un país purísimamente a liquidar, donde había que aprovechar una parte de la población que ellos consideraban racialmente apta y al resto realmente les daba igual, como si se morían, les importaba un bledo. Entonces, esa política tan brutal de secuestro masivo, que no ha tenido parangón en la Europa moderna, ni de la antigüedad, es lo que convierte a toda la estructura que daba vueltas en torno a los Lebensborn en algo realmente horrible. En algunos países ocupados hay otro factor, que es por ejemplo el que afectó a la chica que habéis citado, a la de Ava. La niña de Ava es una niña que se cría en Suecia. Explícame eso de la niña de Ava. Era esa princesa, ¿no? Sí, es princesa actualmente por matrimonio. Por matrimonio. Sí, es Alteza Serenísima. Sí, bueno, la cantidad era... preguntan si la rubia o la otra. La morena. Que no es morena, basta con verla de cerca porque en España no pasaría por morena precisamente, a pesar del color de pelo. ¿Qué color de pelo tiene? No, oscuro, pero que es morena, pero que no es una morena, que no es una gitanilla andaluza, vamos. Vale. O sea, que basta con verla. No, lo que quiero decir con esto es que esta chica, por ejemplo, fijaros que es sueca. Esto ya tiene un pequeño problema, es decir, ¿por qué sueca? Si Suecia no entró en la Guerra Mundial, ¿cómo pudo nacer en un Lebensborn? Porque es que ella es noruega de nacimiento. Noruega. Claro, ella nace de padre alemán y madre noruega en la Noruega ocupada por los alemanes. Entonces, ella se va con su abuela a Suecia porque los niños Lebensborn tienen en Noruega un terrible problema. Es uno de los países donde tienen problemas. Hay países donde podrían tener problemas más o menos de desarraigo, como la propia Alemania o Austria, pero nunca tuvieron un problema como el que tuvieron en países ocupados, donde se les echó, en cierto modo, la culpa, a pesar de ser niños inocentes, que no tienen culpa de nada, obviamente, de haber sido el fruto de una ocupación. Es decir, de hecho, esta niña tiene un padre alemán, al que nunca conoció, y si lo conoció no lo sé. Es decir, pero era de padre alemán y madre noruega. Su abuela la lleva a Suecia para escapar de Noruega porque no soportaba la situación en la que esa niña estaba. Y se cría y se educa en Suecia. Por eso es sueca. Es decir, pero claro, realmente estos casos tan dramáticos, el problema de los Lebensborn en Noruega fue muy notable porque ella, una vez que fue famosa y tenía dinero y poder, ayudó todo lo que pudo a los grupos de niños Lebensborn noruegos, a la asociación, para obtener un reconocimiento formal del Estado noruego y bueno, una serie de, por lo menos, de como mínimo una disculpa, porque obviamente los niños no pueden ser culpables de nacer, es una barbaridad. Realmente el caso de los Lebensborn, que como ha dicho Miguel, jamás fue una granja en el sentido de producir niños arios perfectos. No, eso es una leyenda urbana. Es una leyenda urbana. Sí, es una cosa que sin embargo genera un terrible dolor por lo que hemos dicho, el secuestro masivo de niños en Europa del Este. Escuchamos un poquito de esa música de esa persona. Bueno, a ver, los nombres empiezan todos por la letra H, eso sí, ¿no? Pero se cuenta que es porque estaba muy obsesionada con Hitler y les puso todos la H como inicial. No debe de ser cierto porque su primer hijo, que es con un primer marido, también se empieza su nombre por la letra H. Luego eso sería también un poco de la leyenda. Yo creo que lo peor de Martha Goebbels es lo que hace en el último día de su vida. ¿Qué hace? Matar a sus hijos. Mata a sus hijos, sí. Les envenena, ¿no? Sí, a todos. Sí, mata a sus hijos porque ella considera que el mundo que les está dejando no es el que quería para ellos y que van a vivir mal y que entonces es preferible terminar con ellos. Magda, lo que pasa es que está verdaderamente obsesionada con Hitler. Es una mujer en principio católica, también juega cuando tiene 20 años con el judaísmo, luego se casa con Goebbels. Es quizá una mente un poco perturbada, probablemente. Pero, por otro lado, es la primera dama del Reich. ¿Y otras mujeres
que tuvieran que ver con esas valquirias que vosotros habláis, como ejemplo? Nosotros lo que fuimos haciendo es que hacer una selección para que el libro tuviera una continuidad lógica, es decir, lo que fuimos cogiendo es ejemplos. Por ejemplo, fíjate, vamos a citar uno contrario, que sería justo lo contrario de la madre amantísima de familia tradicional o clásica, como era el caso de la mujer de Goebbels, que al fin y al cabo procedía de una zona católica de Renania. Entonces, me refiero, por ejemplo, al caso de Hannah Reitz, de la piloto, que es un caso muy notable de, fíjate, también de nuevo entre comillas, de trabajo masculino en manos de una mujer alemana de los años 30. Estos casos eran interesantes porque, por una parte, el rey alemán, desde la pura estructura de su ideología, eso lo rechazaba. Pero por otro lado se daba cuenta que le venía bien desde el punto de vista de la propaganda. Es decir, porque le permitía presentar una Alemania moderna. Una Alemania distinta a lo que los enemigos del nazismo decían de ellos. Hay que tener en cuenta que, exactamente igual que Miguel ha dicho muy bien que el nazismo no era visto como lo vemos ahora, el comunismo soviético tampoco. Esto es muy importante. Claro. Entonces, que el comunismo soviético tampoco era un elemento que a mucha gente también le resultaba atractivo en los años 30. A mí lo que me alucina es que todavía le resulta atractivo a alguien hoy. Pero bueno, pero a la gente, hay gente pato. Es decir, pero tanto el nazismo como el comunismo, pero en los años 30 había una cierta lógica en que tanto la Rusia comunista como la Alemania nazi resultaran atractivas a gente en Europa o en el mundo en general que hoy llamaríamos occidental. Y eso hacía que casos como el de Hannah Reitz fueran muy interesantes porque demostraban que en un mundo teóricamente tradicional y ordenado era perfectamente posible que si una persona destacaba en algo, pudiera llegar a las cotas más altas de reconocimiento social, fuera hombre o mujer. Exacto, lo cual ampliaba de repente la idea de la igualdad. Era una cosa muy curiosa. Entonces, realmente, por ejemplo, la obsesión de la Alemania nazi por el deporte femenino. Sí. Que es una cosa que luego es interesantísimo porque lo llega al paroxismo absolutamente demencial la Alemania comunista, la de la República Democrática en los años 70 y 80 del siglo XX, cuando convertía verdaderamente en auténticos robotitos a sus niños para ganar medallas olímpicas de manera masiva. Bueno, pues el Reich alemán había iniciado ya ese camino, porque se dieron cuenta también de que era algo que en principio empezó por algo que parecía razonable y lógico, es decir, en la cultura física y el mantener a la gente en forma, pero luego se dieron cuenta que tenía toda una serie de efectos de carácter propagandístico que resultaban muy interesantes y llamativos. Hannah Reitz probablemente su mayor defecto fue que nunca llegó a admitir que el régimen era un régimen criminal. Nunca, me refiero a los años 70, sí. Nunca llegó a admitir que el régimen nacionalsocialista era un régimen criminal y en el que ella más o menos había participado. Ya, a punto de terminar porque nos vamos a zarpar enseguida al mar. ¿Qué ha sido de esas valquirias? Hoy mismo decían en la noticia que los aliados cuando ganaron la guerra violaron a 700.000 mujeres alemanas. Multiplícalo por 7 o por 8. Sí, lo han dicho hoy en las noticias, por lo menos lo han reconocido a estas alturas. Yo me he quedado alucinado. Multiplícalo por 7 por 8, y no es una broma lo que acaba de decirse. ¿Sí? Sí, 7 por 8, sí. Es decir, en algunas zonas de Alemania Oriental, de la zona de ocupación soviética, a prácticamente la totalidad. Sí, es real. Y en Hungría, en países aliados de Alemania como Hungría, pues igual, prácticamente la totalidad de la población. Es uno de los grandes dramas del siglo XX. Y sin embargo se ha mantenido en silencio hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, se ha mantenido en silencio. Se ha mantenido en silencio también porque ha interesado hasta cierto punto, ¿no? Se ha pensado siempre incluso que habían sido los alemanes, soviéticos. Sí, que habían sido los soviéticos los que lo habían hecho. También lo hicieron los aliados. Eso mismo lo hemos comentado aquí contigo, ¿no? Sí. Los aliados, lo que pasa es que había dos problemas. En los estadounidenses, los franceses hicieron hasta cierto punto lo que quisieron en ciertos lugares, sobre todo en Italia. Los estadounidenses tenían un problema, que la policía militar, si los cogía, les sometía a consejo de guerra, y los ingleses que no lo necesitaban. Claro, tenían dinero, tabaco y chocolate, y no necesitaban violar a nadie, no tenían más que ofrecer el dinero del tabaco. Y era suficiente. Hay una cosa sobre esto importante, a veces también se ha olvidado, porque es que si no nadie puede reconstruir una sociedad si parte de una situación tan traumática de manera permanente. Entonces es que es brutal lo que voy a decir, pero es que hay veces que la sociedad no tiene más remedio que olvidar. Ahora ya ha pasado mucho tiempo y se puede volver a contar. Pero en los años 50 nadie hubiera podido vivir normal en Hungría o en Alemania, por ejemplo, por poner dos ejemplos del eje. Bueno, eso ha pasado en Yugoslavia. Ha pasado en Yugoslavia cuando la ahora guerra. Mismo, efectivamente, Serbia, en los años 90. Serbia utilizó la violación como arma de guerra. Exacto. Me dejáis alucinado. Dejamos a las mujeres, las valquirias. Si quieren saber más, ahí tenemos ese texto. 2:42. Os vais a quedar un ratito más de lo que pensaba. ¿Os parece? Lo que tú quieras. Nos vamos al mar. Segunda parte del programa. Vamos a navegar. Menudo cambio. Cambiamos de escenario.
nos vamos a los mares a buscar naves negras. En Oriente, donde estaban las riquezas de las legendarias Islas de las Especias, los reinos de Conchinchina o el casi desconocido Imperio Chino, allí las naves españolas y portuguesas ejercieron durante siglos un dominio incontestable. Barcos negros, Kurofune, fue el nombre con el que las conocieron los habitantes del Japón cuando arribaron a sus costas en el siglo XVI. Una época de esplendor, un siglo mágico, abierto con el descubrimiento de la Mar del Sur, bautizado como Pacífico en 1513 por Vasco Núñez de Balboa, ampliado con la exploración de la costa sur de Nueva Guinea por Luis Báez de Torres y cerrado con la localización de los principales archipiélagos de Oceanía. Una centuria en la que el Pacífico, a pesar de los múltiples enemigos que tenía España, se convirtió en un lago de su propiedad, sin que esa situación la alterara lo más mínimo cualquier incursión de los corsarios ingleses. Una historia desconocida que va desde el plan español para invadir China a los conflictos en Borneo, Brunei, Camboya, Japón y las Islas Filipinas. Conozcamos algo más la aventura de estos navegantes, exploradores, misioneros y guerreros. Nos ayudan nuestros invitados. 2:45, 1:45 las Islas Canarias. Reconozco mi absoluto ignorancia sobre este asunto del cual vamos a hablar, que me ha sorprendido mucho. En principio, ¿qué eran las naves negras? ¿Por qué las llamaban así? Lo habéis dicho muy bien en la introducción. Kurofune es como llaman los japoneses a los primeros galeones españoles y portugueses que ven, y los llaman así porque es la sensación que les dan, naves enormes de color oscuro. Entonces, Kurofune significa directamente barco negro. Y es la forma en la que los japoneses han llamado a los barcos occidentales no solo a los del siglo XVI, sino, por ejemplo, en el siglo XIX a los del Comodoro Perry, al americano que obliga a Japón a abrir sus fronteras al comercio exterior. Es por el color de la madera. Es el color simple de la madera oscura. Y bueno, la palabra, de una manera muy parecida, fue más o menos conocida de la misma forma que como lo conocían los japoneses en prácticamente todo Oriente. Los barcos negros eran por esencia los barcos europeos. Hay que recordar un pequeño detalle antes de empezar a entrar en materia, y es que para las culturas de Asia Oriental, que eran de larga tradición y por tanto ricas y con historia y con milenios de cultura, los europeos eran una especie como de bárbaros marítimos, de salvajes que venían del mar, de algún lugar muy lejano. De hecho, el nombre que nos dan es bárbaros del Mar del Sur, porque veníamos desde el sur para ellos. Y éramos unos tipos pues malolientes, narizotas, brutales, y además criaturas marinas, tipos que vivían en el agua, que cuando éramos como los peces, que los sacabas del agua, podían ser vencidos o en cierto modo controlados, pero en el agua eran realmente peligrosos porque sus barcos eran muy peligrosos. Entonces les dimos una imagen extraña, y esa imagen se mantuvo durante muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo se mantuvo? Se mantuvo mientras estuvo España en Filipinas, o sea, hasta 1898. Exacto. Con intervalos, por supuesto, y ya sobre todo con la llegada de los americanos y los ingleses, que lo hicieron de otra forma, ¿no? Pero España estaba allí. ¿Quiénes fueron los primeros que entraron ahí? La idea que uno tiene de España es que estuvieron en aquel tiempo, dominábamos el Atlántico, América, Sudamérica y poco más. Pues lo que pasa es lo siguiente, cuando en 1493 España y Portugal, y es increíble decirlo, se reparten el mundo, porque es lo que hacen y marcan una raya en el Tratado de Tordesillas, es muy conocida la raya que pasa desde, por decir una manera, el polo norte al polo sur, por el Atlántico, algo al oeste de las Azores. Pero ahí hay un problema. La Tierra es redonda, por lo tanto, ¿qué ocurre hoy en la otra línea de demarcación? Bueno, pues ahí se plantea un problema, y es que la corona española, los cosmógrafos, investigadores, navegantes de la corona sabían perfectamente que era muy probable que si le dábamos la vuelta al tratado, hacia la línea del tratado por el otro lado, cogiera parte de las Islas de las Especias. Ahora es absurdo, pero en principios del siglo XVI, el clavo, la canela, es decir, las especias de Oriente eran algo valiosísimo, valían como nada en el mundo, era algo carísimo, y el comercio histórico y tradicionalmente había estado en manos de comerciantes venecianos que negociaban a través del mundo islámico, porque era la única manera de llegar hasta la India, atravesarlo. Marco Polo, claro, por ejemplo. Cuando los portugueses consiguen dar la vuelta, cuando los portugueses consiguen dar la vuelta a África y llegar hasta la India, rompen el monopolio musulmán, lo cortan.
Eso genera una novedad, y es que barcos europeos pueden traer especies directamente a Europa. Pero claro, lo hacen por la ruta del Índico. Entonces, claro, cuando vas con Núñez de Balboa, llega al Pacífico y se encuentra el inmenso mar que tiene, hay que ver qué extensión tiene eso y qué tiene allí. Entonces, primera expedición, la de Magallanes. Magallanes lo que hace es una expedición financiada por la corona española para intentar no solo dar la vuelta al mundo, que lo consigue el Cano en esa expedición, sino para además saber qué hay en el mar del sur y si hay una ruta a las especias que no vaya por la ruta portuguesa del este, sino por el oeste. Magallanes llega a las Filipinas, que es donde muere Mactán. Con lo cual, a la vuelta, la llegada del Cano a Sevilla, fijaos que es muy curioso, cuando llega la No Victoria, que solo lleva 18 tripulantes muertos de asco los pobres, la expedición fue muy rentable. Se recuperó un buen beneficio, porque llevaba varias toneladas de clavo, de nuez moscada, es decir, y eso tenía un valor enorme. Se vendió muy bien, y después, pero claro, la corona sabe a partir de ese momento que sí que hay una ruta por el oeste, y que por lo tanto puedes llegar a las Islas de las Especias, a la especiería, como la llamaban, sin tocar la zona portuguesa. Eso obviamente abre, lo primero de todo, un pleito político y jurídico. Es dónde está la línea de separación entre los portugueses y los españoles. ¿Toca las Molucas? ¿No las toca? Porque claro, eso suponía lo que llamaríamos miles de millones, es decir, un dineral, una fortuna auténtica. Volvemos otra vez a lo que hemos dicho al principio. Si tú lo ves desde el punto de vista actual, dices, bueno, pues ¿dónde está? Está fácilmente, buscas el paralelo, claro, buscas el meridiano, pero claro, es que en esa época no se mide ni el paralelo ni el meridiano. Entonces, ¿cuál es la forma de llegar? Pues el primero que llegue se lo queda. Y luego, como complemento a lo que ha dicho Carlos, se busca esa ruta marítima desde el momento que en 1453 se corta la ruta terrestre. La ruta terrestre de las especias, que es la ruta conocida, la ruta que lleva Marco Polo, la ruta que llevan los venecianos, se corta desde el momento que cae Constantinopla, porque los turcos cortan todo paso a Europa. Entonces, la necesidad hace que haya que buscar esa ruta marítima. Necesidad económica. Necesidad económica. Absolutamente económica esta vez. Siempre es necesidad económica, como pasa con las guerras. Y además, en este caso, la necesidad también de vamos a llevar la religión a toda esta gente que no la tiene, ¿no? 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Estás en el espacio en blanco. La leyenda continúa. Espacio en blanco. Con Miguel Blanco en Radio Nacional. ¿Cómo se descubren esos lugares, Japón, China, todos esos sitios donde los españoles empiezan a llegar? Que se supone que el viaje de Colón iba a Zipango. O sea, Colón se supone, vamos a basarnos en la teoría tradicional de que él intentaba alcanzar Japón por una ruta, dando por hecho que él se basaba en las mediciones de Toscanelli, que atribuían a la Tierra una dimensión mucho más pequeña que la que le atribuía Eratosthenes de Cirene 3 siglos antes de Cristo, que era la correcta, por cierto, 40.000 kilómetros de circunferencia. ¿Cómo supo él medir eso? Lo de Eratosthenes, luego te lo hago porque es genial, vale. Porque es que ya me lo voy a contarlo. Vale. Sí, lo hizo directamente con un papel y 4 ideas geniales y aceptó. Bueno, el caso es que Toscanelli pensaba que era más pequeña y porque no contaba con América en medio, y por lo tanto Colón es evidente que nunca llega a Japón, pero claro, eso ya a principios del 16 se sabía que no había llegado a Zipango. Entonces, bueno, una vez que Vasco Núñez de Balboa toca en la Mar del Sur, ahora se dan cuenta de que entre los territorios españoles en costa firme en América y Asia había todavía un buen trecho. Pero había que llegar para llegar a las Molucas. Ellos ya conocían que Asia existía por esa ruta. Claro, sí, bueno, ya están en Filipinas. Los españoles habían llegado desde la época, claro, la época ya Magallanes muere en Filipinas. Pero claro, el problema es que para llegar desde la costa de América hasta Filipinas hay un espacio enorme. Entonces, claro, ¿qué es lo que busca España en principio? Lo primero de todo, la primera obsesión, lo que se llama el tornaviaje. Es decir, vale, es fácil llegar hasta las Filipinas desde, por ejemplo, México. Hay un montón de expediciones que se van haciendo saliendo desde Acapulco. Eso siempre. Es como pequeñas lanzaderas que vas lanzando, expediciones que van descubriendo rutas nuevas de camino hacia Filipinas. Pero no había forma cómoda de volver. Era dificilísimo volver desde Asia hasta México. No se encontraba, eso se llamaba el tornaviaje. A España eso le costó 40 y tantos años de pruebas y de investigación y de expediciones. Pero era fundamental tener una base en las Filipinas, porque si no tenías una base en las Filipinas, en las islas de Poniente, como se llamaban, porque era Poniente navegando desde América, no tenías ninguna posibilidad de competir contra los portugueses, que estaban muy asentados en lo que es Indonesia, en Malasia y en la India. Ya estaban asentados en las Molucas. Y ese era el problema principal. El problema es que tenías que asentarte allí, porque si no llegabas, no tenías ninguna posibilidad de poder competir. Japón y China aparecen en un horizonte un poco posterior. Lo primero era conseguir un punto de apoyo, es decir, poner la patita allí, y luego, una vez que estuvieras allí, ya discutirías con los portugueses quién era el dueño de aquello. De hecho, China ya estaba comerciando con Filipinas cuando ya llegaron
llegaron los españoles, China comerciaba ya. Y había muchos asentamientos chinos mientras estuvieron los españoles. ¿Y cómo nos veían a los españoles que llegábamos? Hay un capítulo en vuestro libro que habla caballeros contra samuráis. ¿Hubo leña? Sí, pero eso es la parte ya del contacto con Japón. En principio los chinos nos ven como ven a los portugueses, como lo he dicho, una especie de vagabundos marinos, que bueno, éramos tipos extraños, que teníamos armas poderosas, más o menos exóticos. Con los que se hacía negocio. Y con los que se hacía negocio, efectivamente. España, la pasta siempre. La pasta siempre, sí era fundamental. Siempre. Eso pero es fundamental. Una vez que España llega a Filipinas, el problema que se plantea es distinto, porque la llegada de los españoles es ligeramente diferente a los portugueses, porque hay una clara voluntad de establecer una base territorial firme. Es decir, España no tiene puntos comerciales como holandeses, ingleses o portugueses, que es la tradición de todos ellos. No, España cuando llega a un sitio convierte a los indígenas y se establece en serio. Entonces, claro, en Filipinas eso genera un elemento nuevo en el juego, es que hay alguien que llega para quedarse. Claro, y lo que decíamos antes, además de para quedarse, para enseñar la religión y para establecer allí pues tus colonias, Y una vez tus misiones, que tú tienes Manila, ya tienes un punto de apoyo. Entonces, una vez que tienes el punto de apoyo, empiezas como una puerta que se abre hacia... Empiezas a girar. ¿Qué tienes? Primero, enfrente tengo los chinos y al norte tengo los japoneses. Vamos a ver qué tratados o qué negocios puedo conseguir con ellos, si es posible, eliminando a la competencia portuguesa del camino. Claro, eso significaba adentrarte en la línea de marcación portuguesa, porque estás corriéndote hacia el oeste. Siempre. Perdón. Entonces, en el momento que tú te mueves más hacia el oeste, ya estás entrando en su zona de marcación. Eso ya genera un conflicto entre europeos. Los portugueses no estaban dispuestos a ceder, permitirlo, porque era un negocio redondo. Era un negocio. Y en lo que has dicho de Japón, pues es que se plantea un problema. Una vez que los españoles están en las islas, obviamente, aparte de conflictos con los chinos, básicamente con piratas y porque el comercio y la piratería siempre está muy, muy vinculado. De hecho, luego hablaremos de lo que eran los españoles. Claro, sí. No éramos precisamente unos chicos majillos que van por allí. El caso es que al gobernador de Filipinas le llegan noticias de que hay intrusiones muy serias japonesas en la isla norte, en Luzón, y que están obligando a someter a vasallaje a parte de la población. Los que aparecían allí eran lo que se denominaba habitualmente wako, los wako, o la gente del país de Wara, los japoneses, eran piratas. Piratas que incluían un número bastante notable de ronin, o sea, de samuráis sin dueño, que venían de las guerras civiles japonesas del siglo XVI, que estaban siendo terribles. Tenían armas de fuego que las habían conseguido los portugueses unas décadas antes, y algo de artillería, eran gente peligrosa, o sea, no era una cosa sencilla. Y es verdad que España manda una expedición para eliminar los asentamientos japoneses en lo que luego se llamó Nueva Segovia y el río Cagayán Norte, y los destruyeron en su totalidad. Luego, una vez que se consigue eso, España intenta entrar en Japón para comerciar con los japoneses, a pesar de que a partir de 1580 somos la misma corona, que Portugal y España están unidos. Pero da igual, la rivalidad en Asia fue siempre terrible. Nunca se entendieron. Sobre todo porque la entrada en Japón es religiosa. Lo que se pretende es convertir a los señores japoneses, a los daimyos y a los nobles japoneses al cristianismo. Pero claro, lo intentan por un lado los portugueses y por otro los españoles, cada uno intentando proteger sus áreas comerciales. Los españoles, Filipinas, japoneses, Macao. Los portugueses, Macao. Nos quedan 2 minutitos antes de hacer una pausa. De ahí surge Plus Ultra, esa frase. Sí, claro. Esa es... Más allá. Es cuando se da la vuelta al mundo, sí. Cuando se da la vuelta al mundo. Es el lema del escudo de España desde entonces. Ya. Espera, que tenemos que recordar una cosita. Esta noche, en Espacio en Blanco, un número para enviar mensajes, que es el 28077, ayuda a Nepal, que la gente que llame y sabe que ese euro, que esos 2 euros que vale el mensaje, pues se convierte en vida. Antes de marcharnos, ¿quién era el señor oscuro? El Liman Hong. ¿Quién era este tío? Un pirata. Sí. Muy malo. Un pirata muy malo. Que ataca a Manila. Sí, de hecho en Manila, los filipinos actuales consideran 30 segundos tenemos consideran el de Lima Hong uno de sus primeros puntos en el nacimiento de su liberador. país. Es un liberador para los filipinos. Y sin embargo para nosotros un pirata que nos dio... No, es que era un pirata. Es que la historia se va cambiando según le va interesando a los gobiernos. Entonces... ¿Eso se hace? No mucho. Vale. Entonces era un pirata. Vale, en la segunda parte aparecerán más piratas y seguramente algunos españoles, ¿no? Sí, claro, también igual. Vale.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. Seguiremos un rato navegando con esas naves negras y ya veréis que es sorprendente lo que algunos planes que tenía España, incluso para invadir China, y otras cuantas historias que queremos contar. Nos iremos hasta Sudamérica. Esta noche la historia va de chamanes. Nos quieren contar nuestro compañero de la ruta, Mainumbi, alguna experiencia que ha tenido con ellos. El cine, hablaremos de cine con los ovnis en el barrio. Vendrá seguramente Antonio Piñero, nuestro profesor, para darnos datos de esa otra parte de la historia desconocida y mucho más. 900-137-137 nuestro teléfono. No os vayáis, que enseguida regresamos. En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Suelo ahí. Desde el centro del corazón del desierto de Wadi Rum, un saludo para los oyentes del Espacio Blanco.